Hola Mariano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy Buen buenos día, días a todos. Mariano. ¿Cómo Hola, andan? Fede. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Alejandro, ¿cómo andan? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a ¿Cómo todos andan? a este panel súper interesante que es de fondos comunes de inversión. Así que yo acá soy un simple moderador, no soy el protagonista. La idea es escucharlos a todos, a ustedes, más que nada. También pedirle a la gente que hagan todas las preguntas que quieran. Y aparte es un momento donde hoy los fondos comunes de inversión, hoy hay muchas empresas donde no saben qué hacer con los pesos, dónde invertirlos, así que la tarea de ustedes es una tarea titánica y a veces la gente no sabe todo el trabajo que tienen que hacer ustedes como directores a cargo de los fondos, ¿no? Que manejan una fortuna de plata, me imagino la adrenalina. Igual se los ve bastante tranquilos, ¿no? Por la tarea que hacen. Bueno, los quiero presentar rápidamente para que los conozcan. Bueno, Federico Diez, CEO de Quinquela Fondos, es licenciado en Administración de Empresas con amplia experiencia en industria de fondos comunes de inversión, desempeñando cargos ejecutivos tanto en gestoras internacionales como ABN AMRO Bank, Itaú, como administradoras locales. Gonzalo Givelli, que está a cargo de los fondos de Santander, es licenciado en Administración de Empresas, actualmente se desempeña como gerente comercial de Santander Río Asset Management, institución en la que se desempeña hace 20 años. Y Alejandro Kovalchuk, de Arger Funds, licenciado en Economía por la UBA, máster en Finanzas por la Universidad del SEMA y MBA de la UCA. Desde hace 10 años se desempeña como Head Portfolio Manager de Argen Funds. Bueno, si les parece bien, primero le voy a dar la oportunidad a cada uno que haga una mini exposición y después hacemos un ping-pong entre todos a ver cada uno cómo lo ve. Bueno, si les parece bien, arranco con Federico. Bueno, Federico, ¿cómo ves hoy la industria de fondos más que nada para las empresas? ¿Qué ves de cambio? Hoy las empresas están viendo más fondos que ajusten por inflación, si se están cubriendo más de cualquier problema del tipo de cambio. ¿Cuál es hoy la perspectiva que tienen las empresas? Bueno, Mariano, antes que nada, gracias por la presentación. Es un placer para mí estar compartiendo esta mesa de diálogo con colegas de la industria de fondos y sobre todo tener la posibilidad de dialogar en ExpoEFI con todos los participantes. Bueno, hoy las empresas en la industria de fondos comunes de inversión representan cerca del 50% de los compradores y de los inversores que tiene la industria de fondos. En estos momentos nosotros estamos como industria administrando cerca de 2,4 billones de pesos y la mitad de lo que se está gestionando viene del mundo de empresas corporativas, medianas y pymes. Y hoy básicamente la necesidad puntual que tienen las empresas pasan por dos lugares. Una es hacer un manejo eficiente de la liquidez frente al contexto de alta inflación que vive Argentina, y la segunda parte es tomar posiciones de cobertura frente a la inflación y frente a los movimientos del tipo de cambio. Con lo cual, la industria de fondo hoy ha venido desarrollando productos para satisfacer estas necesidades. Todo lo que es manejo de liquidez es hoy el 50% de lo que se administra, fondos de money market, si sumamos los fondos de T+1 es 60% de lo que se administra en la industria de fondos. Y hay dos categorías que están naciendo y ya tienen un peso importante en la industria, que son los fondos de cobertura contra la inflación y los fondos de cobertura dólar link. Hoy básicamente son estos tres tipos de vehículos de inversión que están mirando las empresas argentinas y que están tratando de utilizar para hacer una gestión eficiente frente a este contexto de alta inflación mensual que estamos teniendo, ¿no? Bien, ustedes tienen un fondo muy interesante que es el de Money Market, que es un Money Market IT+1, que hoy por hoy viene rindiendo muy bien. Esto tiene que ver también por el apetito inversor que hoy de las empresas. Exactamente. Nosotros tenemos un fondo que se llama Quinquela Peso, que viene liderando en términos de rendimiento dentro de esa categoría. Ahí competimos con 34 fondos de money market que están administrando cerca de 1,2 billones de pesos. Y lo que busca ese vehículo es generar una rentabilizar los pesos, la liquidez diaria que tienen las empresas y las familias.
Con lo cual ahí, a través de este fondo común de inversión, un individuo puede ir generando un rendimiento diario de esa liquidez transitoria, invirtiendo a través de estos fondos, que nosotros lo que hacemos es invertir en plazo fijo y cuentas remuneradas de banco de primera línea, lo que le permite al inversor poder rescatar su dinero en forma total o parcial cada vez que lo necesite. Entonces hoy 50% del flujo que está entrando al negocio de fondos comunes de inversión está entrando en este tipo de categoría de fondos. Después hay una categoría importante que me gustaría mencionar, que son los fondos de tasa de interés. Son fondos que tienen el objetivo de obtener un rendimiento superior al plazo fijo, a lo que se obtiene en el sistema financiero. Nosotros ahí tenemos un fondo que se llama Quinquela Ahorro, que viene devengando una tasa del 38% anual y está recomendado para colocaciones de más de 15 días, es decir, colocaciones que buscan ganarle al plazo fijo, pero sin estar sujeto a una fecha de vencimiento, que tengan la posibilidad de ir retirando su dinero en forma total o parcial cada vez que lo requiere el inversor, ¿no? Te hago una pregunta y la voy a repetir a todos, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que es, ¿quién gana la carrera de acá en adelante entre dólar e inflación y tasa, ¿no? Porque hoy sabemos las empresas, sabemos que el año electoral desvirtúa todo, que siempre el apetito de las empresas por dolarizarse siempre está en un año electoral, y más que hoy tenemos también un montón de frentes abiertos con un montón de cosas que generan mucha incertidumbre. ¿Cuál es la perspectiva de acá a diciembre? Sí, bueno, en nuestro caso particular en Quinquela, nosotros estamos viendo que en este momento los activos que ajustan por inflación vienen arrojando y van a estar arrojando una rentabilidad superior a lo que son los activos en peso a tasa fija, y los activos de tasa fija le van a estar ganando a los activos que ajustan por dólar oficial. Esa es la dinámica que estamos viendo. Vemos una inflación corriendo al 4% promedio mensual, contra una tasa de interés que viene corriendo al 3% mensual, y tenemos una tasa de devaluación en Argentina que, si ustedes han observado, a partir de febrero el gobierno ha cambiado su política de administración del tipo de cambio, bajando el ritmo de devaluación diaria. Hoy, en este momento, el tipo de cambio viene corriendo una tasa del 12% anual, eso es el 1% mensual. Y esta dinámica nosotros la estamos viendo en los próximos meses, básicamente porque vemos que el Banco Central ha ido ganando el centro de la escena, ha ido ganando capacidad de maniobra. Hoy lo vemos más parado en el medio del ring, viene acumulando reservas, viene con capacidad de intervención en el mercado de contado con liqui, y tiene mucha capacidad de fuego también para intervenir en el mercado de futuro, dado que hoy tiene una posición vendida en ROFEC muy baja de $1.000 millones, y sabemos que en los momentos que ha tenido que usar ese mercado para nivelar expectativa, ha llegado a tener posiciones cercanas a los $5.700 millones. Entonces, en este contexto es la dinámica que nosotros estamos viendo. Los activos de inflación rindiendo por arriba de los activos de tasa fija, y los activos de tasa fija corriendo por arriba de lo que es el ritmo devaluatorio. Perfecto, Federico. Ya nos vamos a meter también para hablar de todo el mundo, más de aquellos que les gustan las inversiones agresivas, a ver dónde están las oportunidades más adelante. Pero bueno, ahora le quiero dar la palabra a Alejandro Kovalchuk de Argenfaust. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por la invitación y buen día a todos. Bueno, a ver, es el mismo pie que le dije a Federico. ¿Cómo ves hoy, si compartís, digamos, la visión para no repetir todo lo que comentó Federico? ¿Y cuál es la mirada que ustedes tienen hoy sobre el mundo empresa, sobre el manejo de los fondos, sobre el tema de las coberturas y demás? Sí, bueno, coincido en gran parte con el view de Federico. A ver, tomemos como punto de partida el año pasado con esa disparada que tuvo el contado con liquidación o los tipos de cambio financieros y alternativos, de la mano de una expansión monetaria significativa asociado con el gasto público de pandemia. Eso llevó claramente a una ampliación de la brecha, y ante esa ampliación de la brecha una expectativa de salto evaluatorio. En ese entonces lo que ganó momentum fueron todos los instrumentos Dollar Link, aquellos instrumentos que acompañan el tipo de cambio oficial,
de la mano de la expectativa de un ajuste en el tipo de cambio oficial, que básicamente es la historia argentina. O sea, siempre la eliminación de la brecha históricamente se dio por una corrección en el tipo de cambio oficial, no por la corrección en los tipos de cambio alternativo, algo diferente a lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, de la mano de esa ampliación de la brecha ganó momentum el dólar link, que se fue diluyendo con el tiempo en función de esto que decía, ¿no? Un tipo de cambio oficial que sigue un sendero creciente, pero moderado y administrado por el central, y un contado con liquidación y tipos de cambio paralelo que hicieron techo en 200 y corrigieron a la baja. Fue un gran momento ese para el que entró en instrumentos SER, que pasaron a ser el instrumento a elegir, y que cuando uno ve el retorno total de estos instrumentos un año vista, están la parte más corta de la curva con rendimientos del 60%, 80% la parte media, y algunos instrumentos más largos con tasas del 90%. O sea, y eso en pesos, y a su vez si uno igualmente le hace la corrección por variación del tipo de cambio, llamémosle dólar MEP, contado con liquidación o Blue, también tenemos rendimientos del 30%, 35% promedio medido en dólares. O sea, así que desde ese entonces la gran estrella fue el SER, y hacia adelante esperamos un poco lo mismo. Yo siempre digo, uno ve tres proyecciones en cuanto a diferentes variables. Una, la que realiza el gobierno en el presupuesto; otra, la que vemos en el REM, que realizan los economistas; y otra, la que te pricea el mercado de manera implícita en las cotizaciones de los activos. Y claramente, si se diese el escenario que plantea el gobierno en el presupuesto, el gran ganador tendría que ser la tasa de interés, pero no lo ve así el mercado. O sea, duda con respecto a la inflación, que en el presupuesto habla de un 30%, el mercado y el REM, el mercado un poquitito arriba, pero están más o menos en línea, que esperan un 45%. ¿Le creen o le creemos un poco más con respecto al tipo de cambio, pero sujeto a la llegada a las elecciones, ¿no? O sea, uno claramente ve que, o al menos lo que practica el mercado, es que hasta las elecciones se puede controlar el tipo de cambio, y que tendría que haber algún tipo de corrección post-elecciones. Cuando hace una proyección uno con respecto a inflación y tipo de cambio, y proyecta aparte del acumulado 17.6 hasta abril de la inflación, y le proyecta al REM hasta fin de año, llegaríamos a un 46% de inflación. Y si uno proyecta la variación del tipo de cambio hasta abril y le agrega un 2%, que está por arriba de lo que está variando hoy el tipo de cambio, que está en zona de 1,5%, si uno se lo proyecta hasta noviembre al 2% y diciembre un 3%, acelerando un poquitito post elecciones, llegamos a una variación del 35% aproximadamente. Así que hay un diferencial muy significativo, perdón, un 30% aproximadamente. Entonces hay un diferencial de 15-16% entre la inflación que tendríamos y la devaluación. A mí ese 15-16% de diferencia entre inflación y devaluación en un contexto cambiario que no es demasiado fácil, me parece que es demasiado holgado, y tendría que haber algún tipo de corrección post elecciones. Pensando básicamente uno en este punto, ¿no? O sea, una inflación que te corre muy detrás de la variación del tipo de cambio y que empieza a retrasar el tipo de cambio en términos reales, vencimientos en pesos que son más que significativos. O sea, llegado agosto, septiembre, tenemos vencimientos que son muy importantes en pesos, y a su vez con el arranque de la estacionalidad negativa en cuanto a ingreso de divisas, y otro tema no menor, que es la proximidad a las elecciones, que históricamente el inversor busca determinado nivel de cobertura. Y como siempre los mercados se anticipan. Si uno está pensando que hay una aceleración en la variación del tipo de cambio, no en este año, pero sí en enero del año que viene, uno proyectando eso se anticipa y toma la posición hoy. Así que combinando eso con los otros tres factores que decía,
si bien creemos que sigue siendo momento para estar parado en SER, creemos que en algún momento va a empezar a darse esa posibilidad y ese arbitraje desde pesos a dólares, sobre todo teniendo en cuenta estas cuestiones y teniendo en cuenta todo el rendimiento que se viene teniendo en este asset class y un rendimiento en dólares, ¿no? Entonces, tratar de cerrar esa utilidad en dólares, hacer la cobertura me parece una estrategia interesante que seguramente vamos a estar viendo, y vemos también, yo esperaba que el soberano salga a emitir dólar link de la mano de estas ideas que vuelco a la mesa, recién para agosto-septiembre, y ya se adelantó a la próxima licitación y sale con 2 instrumentos de dólar link. Sale con todo, con toda la mesa completa, o sea, a gusto del consumidor, porque sale absolutamente con todo, pero suma este instrumento dólar link, viendo un poco esto que le estoy comentando, de aquel que dice bajo de pesos y en parte ya dolarizo. Alejandro, te hago ahí una pausita. Bueno, muy claro, ya tenemos la visión tanto de Federico o Alejandro, que coinciden, salvo con pequeños matices, pero ven lo mismo que muchos que están viviendo el mercado de esa manera. Pero ahora quiero escuchar la opinión de Gonzalo Gibelli de Santander. En tu caso también, Gonzalo, ustedes tienen también una penetración muy fuerte en el retail, en el minorista. Y a diferencia de las empresas, ¿el minorista también está apostando por la inflación o se va más a otro tipo de fondo? Bueno, Mariano, gracias por la participación. En primer lugar, saludos a todos. Y, a ver, el minorista, el perfil del inversor argentino, donde las empresas finalmente están gobernadas por un minorista también, o están dirigidas, y los minoristas per se, después de la historia que traemos a cuestas, tiene un perfil de sesgo muy conservador. Entonces, desde el punto de vista de lo que hacen, yo siempre digo lo mismo, o sea, el mercado habla por los flujos que vemos y vota todos los días, a diferencia de la política que se vota cada 2 años. Entonces, cuando uno ve los flujos de la industria, como comentaban mis colegas antes, es una industria que está creciendo 25%, gran parte de la mano de las jurídicas, de las empresas, y el minorista en cuestión trata de buscar alternativas, pero donde tiene que hacer ese trade-off de decir, bueno, ¿cuál es el riesgo que tengo que asumir para tratar de obtener una mayor rentabilidad y pelear la inflación, que ya es una vara alta? El año pasado fue 36, pero este año todos coincidimos que va a estar entre 46 y 50 y pico por ciento. Y claramente cuando uno ya tiene esa vara puesta ahí, necesariamente tiene que asumir riesgos, que no muchas veces está dispuesto a asumir. Y lo digo en términos de que los flows que vemos son más bien a los fondos cortos, a los money markets, a los temas 1, y en donde sí coincido con mis colegas que el año pasado la vedette fueron el segmento de fondos que iban sobre tipo de cambio, que tuvieron rendimientos muy por encima de la inflación, y que a lo largo de este 2021 se viene dando una situación inversa donde hay flujos negativos fuertes en ese tipo de fondos, por ahora, el año largo, y los flujos están yendo más bien a fondos que brindan cobertura sobre tipo de cambio, o fondos que tienen una política combinada entre tipo de cambio e inflación, como es el caso de nuestro superfondo renta pesos. O sea, a ver, el inversor en general está tratando de buscar los momentum, que es la pregunta del millón, que es, mientras el tipo de cambio esté tranquilo, voy por el carry y voy por productos que me hagan capturar esa tasa, que si bien es negativa, es una tasa para estar invertido. Y por el otro lado, de reojo mirando que es un año distinto al 2020, porque este año tenemos elecciones, que los mercados actúan en T-1, para llamarlo en términos de la industria de fondos. Si piensan que va a suceder algo, va a suceder más anticipadamente de lo que uno cree, y que si bien, bueno, se están posponiendo las fechas de elecciones, van a transcurrir en este segundo semestre, y atento a lo que viene transcurriendo en la macro, lo que hoy pudo haber pagado, que fue en términos de rendimiento, estar posicionado en fondos
que persiguen un objetivo de inversión sobre inflación, puede ser distinta a la película en el segundo semestre, donde ya el periodo de liquidación de exportaciones no va a ser el que estamos transitando ahora, y en donde las presiones se van acumulando, atento a lo que comentaban mis colegas antes, ¿no? De una inflación que más o menos es 4% mensual y con un crawling de un valor mucho menor, con lo cual eso claramente está generando algo que en algún momento el mercado sabe que va a ocurrir. La pregunta del millón es cuándo. Y en donde en el ideal del inversor argentino está en, bueno, mientras me convenga estoy en tasa. Bueno, la pregunta del millón es que no te agarre en tasa cuando el tipo de cambio pueda saltar, porque ahí vas a ver la película ya con el tren que ya se fue. Gonzalo, y contame una cosa, porque hoy muchos están expectantes luego de la gira del presidente Fernández con Guzmán, el tema de los bonos, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, que le dio un poco de pimienta a los bonos que venían muertos, por más que siguen, si querés, por debajo de los $35 promedio. Para un inversor agresivo y entendiendo de cómo funciona la renta fija y más con la experiencia argentina en los últimos años, ¿ves que los bonos de acá a fin de año puede haber un rally de los bonos, que se va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o va a estar esa expectativa y es el momento ahora de invertir, o preferís invertir más con la noticia y no con el rumor? Y con la noticia seguramente ya me pierdo una parte del rally, si la noticia es favorable, obviamente, ¿no? Ahora, yo creo que el mercado argentino tiene muchas respuestas o sea, preguntas por responder, y lo que sucedió la semana pasada, sobre todo respecto de la gira de Guzmán y Fernández en Europa, por los vencimientos del Club de París y el acuerdo previo que requiere con el Fondo Monetario, digamos, como que fueron trascendidos, pero hasta ahora no hay nada cierto. O sea, que el mercado se agarró de los supuestos para ajustar un poco sobre valores muy devaluados, convengamos, ¿no? O sea, como siempre digo, un termómetro más claro es medir el riesgo país, que siempre uno lo puede ver, y claramente, habiendo renegociado deuda, como sucedió en el pasado a mercado, y no teniendo vencimientos en el transcurso de lo que resta del gobierno actual, lo que queda pendiente es esto. Pero la verdad que hasta ahora no he visto data concreta que invite a pensar que ya sea una realidad. Lo que sí tiene que tener claro el inversor es que si pone una ficha a una alternativa de deuda local más larga, primero, obviamente, no está exenta de riesgos. La volatilidad va a seguir en el día a día, producto de las novedades que vayan surgiendo, tanto por rumores o por concreciones, pero que va a ser un transitar no exento de mucha volatilidad, digamos, ¿no? O sea, es una inversión. Hoy por hoy, claramente, el fixed income local es más riesgoso que la renta variable global. Y estamos hablando de dos segmentos totalmente distintos donde no debería suceder, pero bueno, puestos en Argentina, claramente son muchas las incertidumbres, sobre todo en un país que, yo siempre digo, entró a la pandemia como aquel individuo que con 90 años y no sé cuántos achaques, y en el medio le cayó la pandemia. Bueno, Argentina no es que entró en problemas producto de la pandemia los aceleraron. Y si hay algo que queda claro, a mi entender, del 2021, es que el gobierno está sobrellevando dos sorpresas, una positiva y una negativa. La positiva es el precio de los commodities, con el cual creo que no haya, o sea, supongo no hizo el presupuesto a una soja 600 o merodeando 600, y la parte negativa es que tampoco proyectó, en función de lo que proyectó, que una segunda ola iba a estar en cancha en la Argentina de la magnitud que está haciendo, digamos, ¿no? Y la pregunta del millón es cuándo termina todo esto. Entonces, ¿y por qué traigo la pandemia sobre la mesa? Porque claramente eso condiciona lo económico, condiciona la recaudación, la necesidad financiera de Argentina, la capacidad de pago de la deuda que podamos tener a futuro, y el querer, digamos, y que el mercado quiera o esté más propenso a invertir en deuda, atento a todo este desarrollo, digamos, ¿no? Que hay que seguirlo día a día. Perfecto, ahora terminamos esta rondita. Me parece interesante la mirada de ustedes sobre el tema de bonos, de la deuda soberana en dólares argentina. Después nos vamos a meter también con renta variable.
Federico, ¿cuál es tu mirada con el tema de los bonos? Porque, como bien decía recién Gonzalo, como que el mercado necesita también autogenerarse una noticia positiva, porque si no, no encontrás ninguna, ¿no? De alguna manera, sí, bueno, ya el hecho de que se encontrasen con el fondo y con el Club de París y no hubo una negativa, más allá de que no hay nada cerrado, el mercado lo tomó bien. Pero ¿cómo sigue para vos esta película de corto plazo? Sí, hoy al mercado le está costando encontrar catalizadores positivos que empiecen a generar una mirada constructiva de Argentina mirando el mediano y largo plazo. Si uno empieza a mirar los fundamentos de nuestra economía, va a encontrar que en el transcurso de este año hoy hay un desacople en algunas mejorías que se empiezan a observar en los fundamentos macros. Estamos viendo un desequilibrio fiscal que se ha ido achicando, una expansión monetaria más baja de la que tuvimos en el periodo anterior. Empezamos a encontrar como punto de mejoría un banco central que empieza a comprar dólares en forma diaria y acumular reservas, un nivel de actividad que empieza a recuperar parte del terreno perdido el año pasado. Entonces, para tratando de ir haciendo un análisis de esta hoja de ruta, uno empieza a encontrar algunos fundamentos macros que muestran pequeñas mejorías, que empiezan a mostrar ciertas mejorías, pero cuando uno se da vuelta y mira indicadores financieros, lo ve totalmente desacoplado. Es decir, vemos un alto nivel de riesgo país, vemos el precio de los bonos, el precio de nuestras acciones, y eso nos está queriendo decir algo. Y yo creo que hoy al inversor lo que le está costando es ver una decisión política, un criterio político uniforme en relación a la convergencia fiscal, en relación a la convergencia monetaria que tiene que ir haciendo la Argentina. Con lo cual, nosotros estábamos expectantes a ver qué es lo que puede pasar con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París y con las señales y hechos concretos que vaya dando el gobierno en relación al frente fiscal, en relación al frente monetario y en relación al frente cambiario. Con lo cual yo creo que hoy está en esa parte. Nosotros desde Quinquela tenemos una mirada constructiva sobre lo que es la deuda hard dólar emitida bajo legislación extranjera. Pensamos que hoy en términos de evaluación encontrar esos papeles por debajo de 35% de niveles de paridad para un inversor que es un inversor de largo plazo y que está buscando capturar valor y que tenga una mirada un poco más constructiva, ya no solo mirando la coyuntura corta y empieza a mirar un poco más de largo plazo, pueden ser alternativas de oportunidad. Lo mismo nos pasa cuando empezamos a mirar el mercado de deuda corporativa y encontramos empresas de primera línea que están en sectores de actividad que se han convertido en estratégicos para Argentina y tienen deuda cotizando entre 14 y 17% en dólares. También ahí para ese inversor que tiene un perfil de riesgo y un apetito de riesgo y quiere diversificar, también empezamos a encontrar algo de valor para ir posicionándose en esos papeles. Esa es un poco la mirada que tenemos nosotros. Bueno, ahí tocaste un tema importante, ya que lo tiraste, el tema de deuda corporativa, porque hoy les diría que es el único instrumento, digamos, los que son hard dollar, para posicionarse para aquellos que quieren captar una tasa en dólar, porque los rendimientos son muy buenos, más allá del traspié de todo el problema normativo con el Banco Central, que eso generó una caída muy, muy importante y también que huyan mucho sobre el mercado corporativo. Pero hoy para un inversor que quiere generar un flujo en dólares, una tasa en dólar, las ON ves realmente oportunidad. ¿Con qué salvedad? Digamos que paguen acá, que paguen afuera. ¿Cuál es la característica de esa ON que recomiendan? Sí, a nosotros nos gustan empresas relacionadas al sector exportador, empresas relacionadas al sector petróleo y gas, empresas como Pan American, Arcor, Vistal Oil, en donde nosotros vemos también ahí que el Banco Central ha tomado algunas medidas que impactaron en ese mercado, que fue que les imposibilitó a las empresas acceder al mercado cambiario, le estipuló solamente acceso hasta el 40% de los vencimientos de capital y de intereses que van teniendo este año, pero vimos que las empresas han logrado ir reestructurando su deuda, así como el Estado Nacional con el sector privado ha reestructurado los vencimientos de deuda.
hemos empezado a ver las provincias que han reestructurado su vencimiento de deuda, queda ahora provincia de Buenos Aires, y hemos visto al sector corporativo también reestructurando, reestructurando su deuda. ¿Qué significa esto? Cuando miramos el sector público y el sector privado, desde el punto de vista financiero, estamos viendo que Argentina está comprando tiempo. Los inversores de afuera nos están dando un espacio de 4 o 5 años para ver de qué manera Argentina empieza a acomodar sus desequilibrios macro. Y bueno, eso van a ser los catalizadores en donde pueden llegar a haber oportunidades de ganancia importantes en el mercado de deuda soberana o en el mercado de deuda corporativa. Gracias, Federico. Alejandro, quiero cambiar de tema con vos, algo que quieras agregar, algo más de lo que venía hablando Gonzalo y Federico, más que nada con la oportunidad o no de asumir riesgo en renta fija en dólares, porque quería meterme con vos en renta variable. ¿Querés sumar algo más de la renta fija? Sí, a ver, sumar, siempre digo algo, o sea, me parece que uno, cualquier sea el país, independientemente sea emergentes, no emergentes, sea Argentina, no Argentina, cuando se dan vencimiento de capital, uno supone que el capital se rolea y lo que se van pagando son los intereses. Para eso es necesario tener acceso a los mercados de deuda y tener los mercados de deuda básicamente abiertos, que es lo que hoy no tiene Argentina. Es necesario que exista capacidad de pago y voluntad de pago. Se tienen que dar las dos cuestiones como para poder efectivamente generar un roleo en la deuda. Y yo tomo como parámetro siempre de 2018, creo que fue la última colocación de deuda en la era Caputo. Uno veía hacia adelante que el peso de la deuda era bastante significativo, tenía que rolear 10.000, 12.000 millones de dólares de letes año tras año, tenías el 2020 vencimientos significativos, un mercado único y libre de cambio y un vencimiento de LEVAC más que significativos que en cualquier momento te cerraban el carry trade y compraban dólares, como así sucedió. O sea, en cuanto al horizonte y capacidad, estaba relativamente en dudas, al menos para algunos, dentro de los que me incluyo. Pero uno tenía la certeza de que la voluntad de pago existía. Consecuentemente, en ese entonces, el Tesoro pudo colocar allá por enero a 5 años abajo del 5%, a 10 años en el 6%, a 30 años incluso por debajo del 7% de tasa, ¿no? Y me parece que ese es un extremo y a lo mejor el otro extremo es el que estamos viendo ahora. O sea, me parece que Argentina no era ese nivel de tasas, convalidado por el hecho de que 2 o 3 meses más tarde tuviste que ir a acudir al Fondo Monetario Internacional para cumplir con el vencimiento. O sea, no es que es una hipótesis mía no contrastada, sino que efectivamente está el hecho de que tuviste que acudir al fondo. Y hoy ver paridades en niveles de 33 también me parece que es estar en el extremo opuesto. Me parece que quedan muchas tareas para hacer, por el lado de la voluntad de pago, como digo. O sea, uno no ve medidas asociadas con que el gobierno de garantías de ser pro mercado y de que efectivamente vamos a estar cumpliendo en tiempo y forma con los pagos. Y ahí es donde se ponen dudas. Porque como digo, el tema de vencimiento de capital uno supone que va a ser roleado. Ahora, esta misma situación que tenemos hoy, la ponías en el 2018 y ahí vas a conjugar, me parece, un mejor esquema de vencimientos como el actual, con la clara voluntad de pago por parte del gobierno, y era claramente esa combinación de voluntad con mejora en la distribución de pagos en el tiempo hubiera sido fantástica. Pero en Argentina siempre nos falta una pata. Cuando tenemos la voluntad, nos falta a lo mejor la capacidad, y cuando tenés la capacidad hay dudas sobre la voluntad. Pero me parece que hay tiempo de acá a los vencimientos de 2023 y 2024 como para que haya alguna noticia positiva que la puede venir por el lado de determinados resultados de las elecciones, determinada negociación y cierre de acuerdo con el fondo, que le puede dar
un entorno o puede hacer surgir ese plan económico que es el que no vemos desde hace tiempo, y en ese contexto tener una mejora hacia adelante. Yo creo que la oportunidad va a estar y los precios son atractivos para aquel que está dispuesto a asumir un riesgo, pero contra el otro lado, que es una ganancia o un retorno más que significativo que se puede llegar a dar. Bueno, Alejandro, ya vuelvo a vos. Le quiero preguntar a Gonzalo, ¿cómo es el tema de renta variable? Porque está vinculado a los bonos. Cuando uno analiza a veces los grandes rallies históricos, siempre empieza, si querés, por la renta fija, la recuperación, eso se traslada a la renta variable, y más que nada cuando ves apetito de afuera. Entonces, hoy la verdad que no se ve mucho. Sí se movió algo con el tema de estas especulaciones del fondo, que hubo un mayor flujo, pero nada para sorprender. Hoy sabemos que las acciones están baratas, pero sabemos que pueden estar mucho más baratas. ¿Cómo es la mirada para este año? También teniendo en cuenta que en año electoral, depende de quién sea el ganador o perdedor, también puede haber un rally positivo en la renta variable. Sí, a ver, coincido. Creo que lo que estaban hablando antes se traduce en una palabra, y confianza. Está barato o caro, depende el nivel de confianza que el mercado tenga. Y a decir, digamos, por los valores tanto de la deuda como del mercado de equity o de acciones, está demostrando que falta esa señal de querer pagar, como decía Alejandro, de voluntad de pago, y de dar señales más concretas para que el mercado tome otra sintonía. De hecho, lo vimos la semana pasada, su pequeño rally del equity a partir de las gestiones hechas en Europa, donde, bueno, dentro de todo pareciera que fluyeron y buscó ese catalizador del mercado para darle un pequeño rally. Así todo, el mercado en términos de moneda dura, en términos de equity, sigue estando muy barato, que de vuelta. ¿Está barato o caro? Bueno, evidentemente tan barato no está, porque si todo el mundo coincidiera en eso, estarían todos comprando. Y eso, a decir por los flujos, como siempre digo, cuando uno va a la industria de fondos como un proxy del mercado, encuentra que la renta variable, los fondos de renta variable están con flujos negativos en el año. Con lo cual, y no me refiero al efecto mercado, sino entre suscripciones y rescates hay un flujo negativo de más de 4.000 millones. Es un mercado, un segmento chico en toda la industria, sí, por las características propias que comentaba al principio del inversor agregado argentino, donde es más propenso a asumir menos riesgo que más riesgo, pero que de vuelta, en tanto y en cuanto entendemos que el gestor actual y la política en general empieza a dar señales de mayor consistencia y señales más claras, con un plan más concreto, lo que hoy vemos escépticamente se puede transformar en un valor que uno lo puede traducir en barato y tener la decisión de comprar. Pero yo creo que el mercado también necesita de esas señales más concretas para tomar envión. Y esos son factores que no dependen tanto de afuera, dependen del mercado interno y del gestor actual. Y creo que ese doble mensaje que a veces se transmite desorienta al mercado y se traduce en los valores que vemos hoy. Que de vuelta, pueden estar baratos, pero depende de la expectativa que uno tenga a futuro, y le va a poner esa expectativa de decir, bueno, asumo el riesgo porque esto puede llegar a pagar, digamos, ¿no? Creo que pasa por ahí. Es un tema de generar confianza y dar señales concretas para que valores que hoy están deprimidos se puedan recuperar, tengan un porcentaje no menor de recuperación. Clarísimo, Gonzalo. Bueno, ya hicimos 2 vueltitas completas. Ahora sí les voy a pedir a ustedes si me ayudan a respuestas rápidas, así podemos hacer 3 vueltitas, pero que no se me extiendan mucho. A ver, Federico, el tema, tu mirada de renta variable, de acciones locales. En línea con lo que comentaba Gonzalo, en términos de evaluación, cuando uno compara las valuaciones argentinas con valuaciones de empresas similares latinoamericanas, encuentra valor. Cuando uno empieza a mirar fundamentos o sentiment de mercado, en donde empiezan a generar las dudas. Sentiment de mercado es esta falta de confianza que hoy el inversor no lo logra ver. Cuando uno mira al gobierno actual, ve que
no hay una unidad de criterio en términos, en materia fiscal, en materia de tarifas públicas, y bueno, eso confunde y no genera certidumbre. Pero a medida que se vayan alineando, hoy tenemos positivo el tema de las evaluaciones, el nivel de actividad empieza a crecer, hay que ver si esto se puede sostener, eso va a mejorar los fundamentos, y lo que nos va a quedar, el tercer componente, es el sentiment de mercado, es si en algún momento se logra ir restableciendo esa confianza en Argentina. Bueno, una vez que se empiezan a alinear esas tres cosas, vamos a encontrar un riesgo país más bajo y acciones en otros valores medidas en dólares. Alejandro, me meto un poco en el mercado de CDRs, que sabemos que es muy sensible al contado con liquidación, porque ha pasado acciones subiendo, contado de liquidación bajando, terminaron perdiendo, que esto fue lo que pasó, si querés, luego de agosto, septiembre, octubre del año pasado. ¿Cómo es el mercado de CDRs relacionado al contado con liquidación? A ver, lo que no hay que olvidarse cuando uno compra un CDR es que está comprando equity, ¿no? O sea, detrás del CDR hay un subyacente que es la acción. O sea, uno puede comprar el CDR de Apple, pero en definitiva lo que está comprando es Apple. Así que cuando uno compra un CDR está comprando dos cosas: el equity, el instrumento en sí, más el contado con liquidación. Así que eso es un punto de partida a tener en cuenta. Para aquel que quiere solo estar tomando posiciones en contado con liquidación, a ver, uno tendría que vender la posición comprada en CDR local contra dólares en el exterior, y de esa forma directamente ya quedarse con los dólares, ¿no? Y no armar una posición en cartera o de inversión con el equity. Si es esa la intención, ¿no? O sea, creo que ahí es el punto de partida es fundamental. ¿Qué es lo que uno intenta hacer? Uno intenta estar parado en el equity. Por ejemplo, uno vio en la corrección abrupta que tuvo el mercado accionario del S&P 500 con la pandemia. Entonces, ¿cuál es la intención? Tomar la posición en el equity pensando en una utilidad en dólares, y bueno, es correcto, salgo de los pesos, algo que uno también naturalmente quiere hacer, y a su vez me posiciono en el activo y tengo esa utilidad en dólares. O si simplemente la idea es partir de los pesos y terminar con los dólares. Ahí, bueno, claramente o se puede buscar otro vehículo que no necesariamente tienen que ser los CDR, o puede comprar el CDR y desarmar y vender el subyacente en el exterior. Bien. A ver, nos quedan unos minutos. Sí me gustaría, que está bueno, la gente quiere saber cuál es la propuesta de cada fondo. ¿Cuál sería? Yo sé que cada fondo tiene su familia de fondo estrella. Dice, mira, nosotros estamos muy bien en esto, más allá que otros fondos también funcionan muy bien, pero ¿cuál es el fondo que ustedes consideran que es el más competitivo que tienen como para ofrecérselo a la gente? No sé quién quiere, Gonzalo. A ver, esto me pasa mucho a diario, que es cuál es el mejor fondo, y en realidad depende de la necesidad que tenga el cliente que tengo enfrente, porque el mejor fondo para uno puede ser el peor fondo para otro. Dicho esto, o sea, y viendo un poco lo que el mercado hoy demanda, y los fondos más cortos son los que más se están utilizando, ya sean los money markets, el super ahorro pesos en nuestro caso, el super gestión mix 6, que es el tema uno nuestro, y después los otros dos fondos que están demandados en otra escala son los que brindan cobertura, ya sea por tipo de cambio, no perfecta, pero por tipo de cambio al fin, que es nuestro superbonos, o en el caso del que persigue una cobertura sobre inflación, que es el superfondo renta fija. En esos 4/5 fondos son los que, por donde está pasando el flujo, y como siempre digo, los flujos mandan, y los flujos hablan. Perfecto. Federico. Sí, partiendo de esta premisa de que no hay una respuesta única para un inversor, porque depende del perfil de riesgo, del objetivo de rentabilidad y liquidez que tenga cada inversor, nosotros vemos que hoy, en este contexto de alta generación de pesos, buscar productos que te ayuden a eficientizar el manejo de la liquidez,
buscar productos que te ayuden a tomar cobertura inflacionaria y cobertura con el tipo de cambio, y para el que es un perfil de riesgo más agresivo, incorporar algún producto que te permita capturar valor en una visión de largo plazo más constructiva de Argentina. Ahí nosotros tenemos 4 fondos. Quinquel Ahorro, que es un fondo de tasa de interés para lo que es la gestión del excedente de liquidez diario. Tenemos el fondo Quinquela Total Return para diversificar y tomar posición en activos que ajusten por inflación. El Quinquela Renta Mixta, que es un fondo que permite seguir la evolución del tipo de cambio oficial. Y después, para capturar valor, tenemos un fondo que se llama Quinquela Infraestructura, que invierte en ONs en dólares, de empresas de primera línea, en donde nosotros, ahí para ese inversor que tiene un perfil de riesgo más agresivo y quiere ir a una búsqueda de mayor apreciación de capital, puede diversificar su cartera incorporando este producto. Perfecto. Alejandro, en el caso de ustedes, de Argen Sí, Funds. un poco coincido con lo que menciona Gonzalo y Federico. En nuestro caso en particular no tenemos retail, o el retail es un porcentaje muy menor dentro de nuestro abanico de clientes, así que podemos hacer una distinción entre lo que es corporativo, que busca mayor, no busca exposición a riesgo, tiene un horizonte de inversión más corto, y su posicionamiento está más asociado con el flujo del negocio, que es de más corto plazo. Consecuentemente, ahí muy posicionados en lo que son los fondos de money market puro, nuestro Argen Funds Liquidez. Eventualmente el ahorro pesos, que es un fondo que toma como tasa de referencia la Butler, tasa de plazo fijo, que está recomendado para aquel inversor que tiene un posicionamiento inferior a los 30 días de colocación del plazo fijo. O sea que buscas tener una tasa equivalente o superior a la del plazo fijo, pero no te dan los 30 días como para estar parado en ese tipo de instrumentos, que son fondos más de tipo transaccional, y ahí vemos mucho crecimiento. El otro segmento de clientes al que apuntamos, lo que son institucionales, compañías de seguro, cajas previsionales, fundamentalmente, que tienen un horizonte más largo y a su vez tienen un budget, un presupuesto focalizado o objetivos pensados en gran parte en pesos. Ahí no voy a decir nada diferente a lo que dijeron mis colegas. Los fondos que acompañan la evolución de la inflación son los que tuvieron mucho crecimiento y mucho interés. También lo tuvo el año pasado en determinado momento el fondo Dollar Link. Nuestro fondo de inflación, SER, es el Argen Funds Renta Balanceada. Nuestro fondo Dollar Link, tipo de cambio oficial, es el Argen Funds Renta Fija, que como decía tuvo un momento de crecimiento muy significativo, con rendimientos interesantes el año pasado. No tenemos que olvidarnos que los instrumentos Dollar Link llegaron a cotizar a tasas negativas ante esa expectativa de suba de tipo de cambio, y es un fondo que creemos que en algún momento va a volver a tomar impulso y ganar interés. Así que esos serían los fondos que mayor movimiento y flujo estamos viendo. Bueno, Alejandro, gracias. Bueno, acá me avisan que tengo que ir redondeando. Bueno, yo les quiero agradecer nuevamente a Federico Diez, CEO de Quinquela Fondos, a Gonzalo Givelli, también que es gerente comercial de Santander Río Asset Management, y Alejandro Kowalczuk de Argen Funds. Así que bueno, muchas gracias. Creo que cumplimos muy bien con el tiempo. Creo que fue una información muy interesante. Los felicito por la exposición, así que les agradezco mucho. Gracias por participar este año por SPOEF, y gracias a las más de 800 personas que nos estuvieron escuchando, así que damos por terminada la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 y buena semana. Por favor. Gracias a todos. Buena semana a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.